La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Aquí Roberto Sánchez. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos, estamos. La madrugada más divertida. Es que aquí la Pedrote tiene... A veces, bueno, esta dislexia que sufrimos de vez en cuando todos, pero tiene un problema mayor, y es que el dedo este, cuando ha visto cómo empezaba, el dedo este corazón se le ha tensionado de una forma. Eso es el túnel carpiano, ¿eh? Eso es, claro, eso hay que verlo enseguida, ¿verdad? O a veces hay que cortar por lo sano. Majestad, usted que tiene... Sí, a mí me pasó en Vitoria, cuando, ¿te acuerdas lo de los aberchales? Que me cantaban la de Serrano, Prini, Topete y al marido de la reina que le den por el de este. Eso. Y entonces a usted, eso era una causa-efecto, ¿no? Era una reacción que tenía una reacción... Efecto rebote, sí. Efecto rebote. ya. Bueno, en serio, que vamos a empezar formalmente, ¿no? 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Taca. Felices madrugadas de radio. Edgarita y La Parda, también el emérito honorífico, ya saludados. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí, hombre? Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, Roberto Chicote. Es que de Chicote a Sánchez y yo lo entiendo perfectamente. Ha mezclado ahí. Sí. Pero tendría que haber pedido permiso, tendría que haber pedido, Parda, perdón a la comunidad, ¿no? Después de haber mezclado. A la comunidad de oyentes por los trastornos que haya podido ocasionar. Claro. Y a los Sánchez y a los Chicotes. Exactamente. Por haber hecho la fusión. Oye, que ha vuelto Valderrama, que está Valderrama aquí, que está Marta, que está, es una muy buena noticia. ¿Qué notición Sí, lo digo sobre todo aquellos que ya se abalanzan a marcar el 900, 100, 800, porque tenemos historia que vamos a reestrenar, porque acabamos de hacer un avance ahora con Mara Torres en el relevo este entre el Faro y Si amanece nos vamos, y te avanzo, Parda, en el capítulo este que no cerramos nunca de preguntas y respuestas, y abierta además la vía del teléfono del WhatsApp, además del correo tradicional de siamanece@cadenaser.com, hay una respuesta para ti, Parda. Tengo una respuesta para ti, sí. Qué bien. ¿Tú te acuerdas de lo que preguntaste? Sí, ayer, perfectamente. Lo último, lo más reciente que preguntaste. Sí, me porque acuerdo. Sois los dos unos preguntones entre las de animales de Edgarita y las de... Sí, las mías suelen ser de circulación, ahora que me doy cuenta. Es verdad, por eso decía, y las de circulación, porque tiene que ver o con patinete o... ¿Cuál era la tuya? Era por qué los coches conducen por la izquierda en Inglaterra, sitios. en algunas partes. Vale, en Australia. ¿Y en qué lugares? ¿En qué lugar se enamora de ti? Esas cosas. Bueno, pues... Cuando lo he dicho, digo que sí, es que suena. Hay frases que nos llevan a eso. No, pues tengo una respuesta parcialmente para ti, Parda, y que nos ha enviado Manolo Gómez a través del correo electrónico. Hombre, Manolo. Hola, Tiene que ver Manolo. con de dónde viene lo de que en algunos lugares la conducción se haga en sentido diferente, contrario al que estamos acostumbrados aquí, donde se hace y como se practica en la mayor parte del mundo. Pero vamos, la conducción está británica, de ir por quiero la saber izquierda. quién tiene razón. No sé. A lo mejor conociendo la historia se entienden las razones de unos y de otros. De por qué sí, por qué no. Pero bueno, oye, como tendremos tiempo, porque tenemos noche para estas y muchas cosas, voy a leeros la historia La amenaza, se llama, otra historia con el inspector Benítez. Ha aparecido el cadáver de Fina Robles, ha aparecido en su despacho, presentaba 2 orificios de bala. Esto le gusta mucho a los guionistas, presentaba y casi siempre son 2 orificios de bala. Porque, Sí, claro, como diciendo, mira, hola, ¿qué orificios aquí? Vale. No, pero sobre todo porque uno... Parece que sea demasiada casualidad, no demasiado certero. 3, a lo mejor es excesivo. Ya parece como saña. 2, parece que está en su... Es lo justo, ¿no? Dentro de que es un asesinato, parece que está... Lo aconsejado. Eso es lo que recomienda la OMS en el caso de a los asesinos en serie, es que sea 2 orificios de bala. Pero bueno, hablaremos de un tercer disparo que hay, ¿eh? Con toda seguridad, por cierto, parece que han venido los disparos desde fuera, desde el exterior. Estaba la ventana abierta, le han disparado desde fuera. El tercer disparo al que me refiero, un tercer tiro que rozó la pantalla del portátil, del ordenador de Fina Robles, de tal forma que lo ha dejado en el estado en el que estaba.
con la pantalla abierta en un mensaje que había recibido, que iba dirigido a Fina Robles y que os leo textualmente. Dice: era la última oportunidad que tenías, no te daré más margen, morirás hoy tal y como estaba previsto. Benítez se queda mirando el mensaje. ¿Qué lo ponemos? ¿En plan Colombo, así como rascándose un poco la cocorota? Pero con gabardina también, ¿no? Sí, venga, lo vamos a poner hoy. Hoy va a ser Benítez Colombo. Está con gabardina ahí enfrente de la pantalla, mirando, rascándose. Y se repite internamente. Era la última oportunidad que tenías, no te daré más margen. Era la última oportunidad. Dice, ya está. Llega a la conclusión, y Benítez no se equivoca, al menos para este juego, llega a la conclusión de que ese mensaje no tiene nada que ver con el homicidio. No tiene nada que ver con los disparos. No tiene nada que ver con la muerte de Fina Robles. Jolín. ¿Qué? Os ha descolocado esto último, ¿no? Esto me ha dejado roto. Claro. Claro, solo puede ser que jugaban al comunio o algo de eso. Pues. No. Bueno, mira, es parte de un juego de rol. No. Porque lo que ha preguntado Mara Torres es si el mensaje se lo había escrito a la propia Fina Robles. Y no, es un mensaje que ha recibido ella, que iba dirigido a ella. ¿Un email? Un email. Sí, puede ser un email. Era la última oportunidad que tenías, no te daré más margen, morirás hoy tal y como estaba previsto. Un email. Sí. Todo un príncipe nigeriano de esos. Ya, no. Pero Benítez se queda una y otra vez. A ver, era la última oportunidad que tenías. Se queda así como recordando. Era la última oportunidad que tenías, no te daré más margen. Nada, esto no tiene nada que ver con la muerte de Fina Robles. ¿Por qué? Bueno, investigamos enseguida, os leemos como siempre a través de Facebook. Si nos seguís en vídeo en YouTube y en los comentarios también hacéis alguna aportación, conjetura, preguntas. En Twitter, muy bien, que sigue sonando como el pájaro piando y sigue siendo Twitter aquí para este programa y sobre todo... Pero habrá que buscar otra cantinela si hacemos X, ¿no? Bueno, también queda bien. Lo del... Este es como del PR, del tweet, de Twitter. Pero sí, X, pero ¿qué hace una X? Por eso digo, pues como ponen en el faro, como ¿no? el zorro. Claro, el zorro. Lo tenemos también, ¿no? Un zorrete por ahí. Como Hombre, a ver, si quieres, un Transformer, Pablo, que empieza, pero no... Claro, si quieres te lo grabo yo, Pablo, todos los días. Pero bueno, ya buscaremos ahí la marca del zorro. Yo prefiero el PR de Twitter todavía, ¿no? Un poco por ir contracorriente de los más. Sí. O sea, un poco para... Como una forma que tenemos, la única que nos queda, de coger por la mechera de los más y decir, ¿pero qué has hecho con la red esta? ¿Por qué le has tenido que cambiar el nombre? ¿Pero tú quién te Con crees? el buen rollo que había ahí, todo Hombre, el mundo feliz, hombre. sin meterse uno con... Por aburrimiento, básicamente. ¿Y por qué ahora le has puesto...? Hay que acelerarla, porque no. Porque algo con una red social así inmediata, yo creo que no se tuitea con esa parsimonia con la que ha cruzado. Afilando un cuchillo, pero con calma, ¿eh? El afilador ha llegado a su calle, señora. Que siguen diciendo señora, ¿eh? Ay, el heteropatriarcado del afilador. 900, 100, 800. Os puedo responder sí, no, carece de importancia. Abrimos, de momento, el juego de los detectives. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. You,
used to sing sha-l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 a
la-ti-da. So hard to find my way now that I'm all on my own. I saw you just the other day. My, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing? Sha-la-la-la-la-la-la-la in the green grass. Te había dicho, Parra, que tengo una respuesta. Bueno, en realidad va aumentando también. Incluso hay otra teoría, hay diferentes teorías. Hay corrientes, ¿no? Hay corrientes, sí, hay dos escuelas también como esto, como en muchas cosas, para explicar por qué al menos los británicos conducen y de dónde viene y por qué el resto del mundo no, por qué conducen por la izquierda. Pero ya digo, hoy he recordado el teléfono del WhatsApp, 683-323-704 para estas cosas o para lo que quieras, 683-323-704 y el 900-100-800 de momento para investigar, para hincarle el diente a esta historia. Javier de Alicante es el primero y por lo tanto es quien ya se ha ganado un número para esto del sorteo del viernes. Voy a recordar después, que hace tiempo que nos recordamos en qué consiste el premio, para qué sirve lo del sorteo del viernes, para qué se gana una plaza en la final mensual, si ganas la final mensual para qué sirve y todo eso con la finalidad de obtener el título de detective del año, de detective del curso. Pero antes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches, buenas noches, buenos días. ¿Estás bien, no? Muy bueno, muy bien. Bueno, yo de maravilla. Me alegro muchísimo. A ver, primera pregunta, cierto, dime. Solamente un apunte, que decirle que enhorabuena a Edgar por cómo defendió su historia y fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Con los sí, quizá, pero tú lo tenías claro cuando, no sé, yo tengo la sensación de que tenía muchas ganas de acabar ya la historia, estaba sufriendo un poquito y entonces dice, no, ya está, ya la doy por buena, esto es tal, y lo solucionó él. ¿No? La Parda se acercó, pero yo no veía por ningún lado la resolución y de repente ¡zas! Es que no quiero ahora hacer spoiler para los que todavía tengan pendiente la historia en el podcast, pero claro, es que la paradoja en realidad la contó después. Lo que había que averiguar de la paradoja lo contó Edgarita. Dijiste buenas noches y digo, está muerto. Efectivamente, ¿qué muerto ni muerto? Bueno, oye, venga, vamos a lo nuestro. Bueno, cadáver de Firas Robles que aparece en el despacho, 2 orificios de bala, el mensaje que se ve ahí en la pantalla que pregunta, por ejemplo, aquí un amigo si el mail si es un anuncio. ¿Tú qué crees? Sí. A ver, yo, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿hay armas a su alrededor? Carece de importancia porque parece que desde el principio está claro, la ventana está abierta por la trayectoria de los disparos, ahí parece que no hay ninguna duda, ya lo dice el enunciado, que con toda seguridad se ha disparado desde el exterior. Ya no, pero mi pregunta es, si esa noticia fuera cierta, esa persona habría tomado armas en el asunto y hubiera conseguido armas para defenderse, ya que era la última vez. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia es cierta? No, él no ha leído una noticia, un mail. Eso, pues, es un mail. Ese mail no le dice que es la última vez que tienes la oportunidad. Sí, dice, era la última oportunidad que tenías, no te daré más margen, morirás hoy tal y como estaba previsto, sí. Por eso, si se sentía amenazado, amenazada, lo suyo es comprarse armas y sentirse más defendida. No había. No, a las 2 te digo que no tenía armas, no es policía. Vale, pues hasta aquí me quedo. Vale. Pero mientras se te ocurre, a ver, te leo alguna de las cosas que va llegando aquí a través de YouTube. Por ejemplo, Isaac hace 2 aportaciones. Esto que decía antes, si el mail, si es posible que sea un anuncio. No, es un mensaje que ha recibido ella. Iba dirigido a ella.
en el sentido estricto y literal. No, claro, la publicidad va dirigido a ti, o sí o no, quizá al que pueda ser lector o consumidor de un spot. No, esto va dirigido a ella directamente. Y no es un anuncio. Y dice si el mail tenía fecha de hace ya días o semanas. Semanas no, desde luego. Semanas no. No quiere decir que acabara de llegar el mail. En el mail aparece ya su nombre y todo y su dirección para saber que ella era el... En el mail va dirigido a ella. O sea, sobre eso no queda ninguna duda porque, tengamos cosas clarísimas aquí sobre las normas de lo que viene en el enunciado. Siempre en un va a misa. Siempre en un grado u otro, pero es importante, y siempre el enunciado no puede engañar. O sea, igual que yo no te puedo decir un no por un sí o un sí por un no, el enunciado no puede engañar. Y si el enunciado dice que la pantalla estaba encendida y se lee un mensaje que iba dirigido a ella, el mensaje que después ya de la pregunta que ha hecho la Parda sabemos que era... ¿Has sido tú, no, Parda, la que ha preguntado si era un mail? Sí. Sí, pues sí, sabemos que confirmamos que era un mail y va dirigido a ella. De acuerdo. Pues muchas gracias por estar ahí siempre y hasta luego. Muy bien, muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, hasta ahora. Daniel pregunta a través de Facebook si ha sido un asesinato por error. A ver, lo que hay que averiguar aquí de la historia es cómo Benítez, leyendo lo que pone en la pantalla, que es un mail que va dirigido a ella, a la muerta, que ha muerto en su despacho, cómo leyéndolo una y otra vez era la última oportunidad que tenía, no te daré más margen, morirás hoy tal y como estaba previsto, que parece muy evidente, ¿no?, que sea una amenaza a quien se han encontrado ahora con 2 disparos. ¿Por qué se queda leyéndolo y lo lee una y otra vez hasta que dice, esto no tiene nada que ver con el caso? Esto no tiene nada que ver con el caso. Es lo que tenemos que averiguar. Está España dormida hoy también, ¿eh? ¿Puedo hacer una yo? Sí, claro. A ver. La amenaza que recibe era real. O sea, había una intención de matarla realmente. No, por eso lo descubre. Pero ¿cómo lo sabe Benítez? O sea, no era... es un mensaje a ella y dice, era la última oportunidad que tenías, no te daré más margen, morirás hoy tal y como estaba previsto. Y Benítez dice, esto no es una amenaza. No es una amenaza. Y por lo tanto no tiene nada que ver con el asesinato, el homicidio de Fina Robles. Homicidio, digo, por dejarle el margen, como esto ahí no vamos a entrar, como ha preguntado el oyente, si ha sido por accidente, por error, no lo sabemos. Vale. Pero lo que sabe Benítez es que eso, lo que se lee ahí, no era una amenaza que advertía a Fina. A pesar de lo que parece, en apariencia es muy evidente, Benítez dice que no. ¿Tú tenías otra, vale? Decías, Parda. Sí, tengo otra. Sí. El tercer disparo que ha rozado el portátil es importante. Tan importante como los otros. Quiero decir, ha venido desde el mismo sitio, desde el mismo ángulo, ha disparado la misma persona, es del mismo calibre, 2 le dieron y el otro, a lo mejor, ha dejado tan inútil... Igual el lugar ha hecho que quedara tan inutilizada la pantalla que queda todavía el mensaje. En lugar de salir el protector de pantalla o lo que sea... Dice, roza, ¿cómo decía exactamente? Roza la pantalla de su ordenador y se queda así, bloqueada en ese mensaje. Bueno, oye, que tenemos abierta la historia también, esto de las preguntas y respuestas. David de Sevilla, hola David. Roberto. ¿Qué tal, David? Bien. ¿Cómo estás? Saludito para los de Barna. Los de Barna, un saludito, hombre. Para Erga. ¿Qué tal? Hola. Pues nada, era para contestar sobre la pregunta de los ingleses. Sí, ¿por qué conducen por la izquierda? Sí, es que como te lo explico, es que los ingleses antiguamente cuando montaban a caballo, sí, entonces con una mano llevaban, cogió el caballo y con otra mano llevaban la espada, ¿sabes? Con la derecha llevaban la espada y con la otra mano llevaban... las riendas del caballo. Las riendas del caballo, correcto. Ya. Mira, tu respuesta en realidad mezcla las dos teorías. ¿Te acuerdas, Parda, que te he dicho que primero había llegado una, que después viene otra complementaria? La primera de Manolo decía, no habla solo de los ingleses. Dice, en la época antes de los coches a motor, existían los coches de caballo. Dice, el jinete, si era diestro, además, es que en aquel tiempo
o eras diestro o no eras, porque además si eras zurdo, podías ser zurdo biológicamente, pero claro, eras hijo del diablo, poco menos. Así que el jinete, como era diestro, a la hora de pegar a los caballos con el látigo e ir por la derecha, podían llegar a dar a los viandantes y por lo tanto se tenía que conducir así de esa manera. Bueno, esto lo completa de todas formas, no está muy segura, pero Mercedes en YouTube que dice, a ver, yo he oído lo de la respuesta de que remontémonos más atrás en el tiempo, Edad Media, caballeros medievales que se enfrentaban en las justas, iban a caballo, también tenían que ser diestros y luchar con la derecha, porque nadie podía declararse zurdo, así que luchaban con la espada, con la derecha o con lo que fuera, por lo tanto, para cruzarse con el contrario había que circular con la que también iba a luchar contra ti en la justa, con su espada con la derecha, tenías que conducir por la izquierda. Eso es lo que marca la tradición y ellos siguieron con esa tradición. Son muy de tradiciones claro. los ingleses. Sí. Lo que preguntabas tú, Parda, a ver si nos dice quién tiene la razón en esto. Bueno, cada uno tendrá sus razones, pero a lo mejor también nos lo cuentan. ¿Por qué se pasó después en algunos sitios sí y en otros no a conducir por la derecha, como se conduce prácticamente como se hace bien. Como hacemos nosotros, como hace la gran parte del mundo, ¿no? Bueno, de acuerdo. David, ¿alguna cosa más? No, nada más. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, adiós, hasta luego. Adiós. Has visto qué dispuestos están, Parda. Si tienes alguna duda más, han salido aquí al cruce, han salido enseguida varios oyentes. Muy agradecida, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sabéis que esto vamos picoteando, cada vez que salga alguna duda, alguna pregunta, alguna respuesta, y no caduca nunca, aunque haga, yo qué sé, 2, 3 semanas que hayáis formulado por aquí la duda. No prescribe. No, vamos a prescribir esto. Prescriben. Las multas sí, Edgarita. Las multas sí prescriben. Pero una vez que has recibido ya empiezan a cumplirse los plazos, ¿eh? Quiero decir que ya está abierto el periodo administrativo. Confíes. ¿Te han puesto alguna más o no? No. Vale, de momento no. No quería yo tocar el tema, hombre. Lo hice con la boca pequeña, ¿eh? Ahora voy a 28 por la calle con... Madre mía. Vale. Oye, volvamos a los detectives 900, 100, 800. La amenaza es el caso que hemos abierto hoy y que de momento se nos resiste. Daniel de Valencia. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenas noches. Buenas. Buenos días. Bueno, lo que tú prefieras. ¿Tú ahora encaras el día, encaras el martes o estás encaro el día, si voy a la empresa ahora por coger el camioncito, ya encaro el día. Muy bien, pues que se dé fenomenal. Oye, ¿qué preguntarías sobre el caso este del mail que encuentran en el despacho de Fina Robles? Tengo una pregunta solamente porque es que tengo una teoría y si no es esa ya se me hunde todo. Vale, yo creo que ella es una actriz y o se dedica al teatro o algo, entonces lo que le fían es la empresa o algo, el guionista o algo que dice que tú morirás, pero tú morirás en tu papel, no morirás en la vida real. Entonces al ver que él, no sé, pienso que es algo así. Qué bien suena eso, ¿no? Sí, suena muy bien, ¿eh? Sí, está pero muy suena... Era la que yo tenía. No lo sé, pero... Ya. Y al ver el policía, que es el Ay, Daniel, se está codificando ahora mismo. Espera un momento, no cuelgues, mientras a ver si mejoramos el sonido, que está José Luis en el Prat. A ver si a él le suena bien esto también. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. José Luis. Oye, ¿a ti te suena bien lo que dice Daniel? Y si te suena bien, ¿coincide más o menos con lo que tú habías pensado o no? Bueno, mi pregunta iba a ser si estaba la clave en el texto escrito. Sí, el texto, desde luego la clave está en el texto escrito, sí. Claro, y yo no había pensado en eso, no digo la verdad, pero... ¿Pero te sumarías a esa teoría? Claro, ¿Te sumarías a esa porque lo teoría? del pasado, como hablan pasado, a mí era lo que me chocaba, porque la frase no concuerda mucho con un asesino. Bueno, escribiría... dice, era la última oportunidad que tenías, no te daré más margen, morirás hoy tal y como estaba previsto. Claro. Ya, a ti lo de los tiempos verbales no te cuadra. O sea, en pasado, en futuro. Morirás, pero morirás hoy. No sé, o sea, se ve una frase que no... No.
Bueno, entonces que no tú... es de una amenaza de un asesino. Vale, tú tenías dudas sobre los tiempos verbales que utiliza el supuesto amenazador y lo que ibas a preguntar es lo que ya queda claro, que desde era luego... la última oportunidad, creo que dice también algo así. Era la última. Vale, o sea que te quedarías con la teoría de Daniel, que en realidad Fina Robles, que es increíble que todavía no hayamos preguntado si es importante saber a lo que se dedica, etcétera, que es actriz, que acaba de recibir un guión y acabó en las instrucciones, indicaciones sobre el guión, le advierten que su personaje va a morir hoy tal y como estaba previsto. José Luis también, en Barcelona suena muy bien esta teoría. José Luis también se apuntaría a ella. Blanca de Vitoria. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches o buenos días. Hola, buenas noches. Buenas. Hola, Blanca. Hola. ¿Qué tal estáis Muy bien. Aquí expectantes a ver si solucionamos, a ver si esto es un visto, un binibidinki. ¿Tú qué crees? ¿Que esa teoría es la buena también, Blanca, pues mira, o no? Iba por ahí. Yo iba a preguntar precisamente si ella era actriz. Ya. Entonces, iba por ahí. Vale, porque ya ibas... Tú te sumas también a la teoría de Daniel de Valencia. Sí, vale. sí. ¿Uno más? Hombre, ahora de momento... Sí, ahora que pase Ariel y Miguel de Zaragoza y ya estamos todos. Estamos haciendo un CIS. Estamos haciendo un CIS de tezanos, mayoría absolutísima de momento. Todo el mundo aquí hay que... Fran de Valladolid. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro clásico. Hola, buenas. ¿Cómo te suena a ti esto? Bueno, yo tenía algo parecido. Yo creía que era actriz de teatro, que no ha ido a trabajar y que ya le decía, mira, pues hasta aquí, tu personaje muere y se acabó. O sea, que por ahí andaba también. Daniel, José Luis, Blanca, Fran, son 4, más La Parda, más Edgarita, 6 equivocados. No tiene que ver con eso, no es actriz. Madre mía. No es actriz. Joder. No. A la pregunta de Blanca, ¿es actriz? No es actriz. Alevosía, Tiene que ver con... Ha disfrutado. Sí. A la pregunta de José Luis, si tiene que ver con el texto. Claro, tiene que ver con el texto. Lo que deduce Benítez, porque él se repite una y otra vez, era la última oportunidad que tenías, no te daré más margen, morirás hoy. Es como si... Bueno, como si lo tenéis que averiguar como vosotros. Si lo hubiera leído en algún sitio. Es lo más parecido que nos han dicho, Blanca. Como si lo hubiera leído en algún sitio. No me recupero, Pero no es un guión. Y le va dando vueltas hasta dice, que pero claro, ¿por qué? Tengo una yo. ¿Es la letra de una canción o es parte de la letra de una canción? No es la letra de una canción. Dejadme, vamos a ir al principio, Daniel, a ver si hemos recuperado la llamada. Y él se ha recuperado también de la teoría del shock. Daniel, no te lo esperabas esto, ¿no? No, sí, sabía que era, o sea, creía que era algo por ahí, es que claro, como no tengo otra teoría, pues creía que era esa, pero que pueden haber muchas. Igual que nosotros hemos recuperado la cobertura con tu línea, ¿tú has recuperado también el pulso para hacer alguna, no sé, tienes alguna alternativa, pues alguna otra pregunta, Daniel? Nada. Como voy a empezar a trabajar, voy a estar escuchando a ver si a alguien se le ocurre algo. Oye, de todas formas, a ver, Daniel, José Luis, Blanca, Fran, como los 4 ibais por esa teoría, que no ha sido, pero es muy buena, los 4 tenéis un número para el sorteo del viernes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Era una teoría buenísima. Hombre, ya por el puteo, básicamente también, ¿no? Bueno, sí, yo había un momento que digo, va a llamar a Javois, a Juanjo Millás, a todo el mundo de la cadena seria. Digo, cuando nos has enganchado uno a otro, digo, y al final para llevarnos el no. Pues no, ha sido un no, pero ya tiene un número. Daniel, muchas gracias, que vaya muy bien el día. Pues nada, un abrazo a todos, gracias. Un abrazo. Venga, gracias a ti. Bueno, espero, no os vayáis, que voy a ir dando el número, paso por si tenéis alguna alternativa, si no, pasáis palabra. Vamos por orden. José Luis del Prat, ¿tú tienes alguna pregunta alternativa? Sí, dime. A ver, entonces, si en la frase está la clave, ¿no? Sí. Vale, esa frase, el detective ya la conocía de memoria. Lo que ha preguntado Blanca, ¿se lo repite una y otra vez porque le suena? A eso sí. Blanca, ¿tú tienes alguna otra pregunta alternativa? Aparte de esta, de si le sonaba. Sí, exactamente, que si le sonaba, y le sonaba igual de algún tipo de, no sé, de obra o de haberla escuchado en la radio. Él se empieza a dar vueltas hasta que... Hay que concretar por qué. Hay que concretar por qué. Y si es de una obra o si lo ha escuchado en la radio, ¿cómo sabe que entonces
no iba dirigido, aunque el mail iba dirigido. Recordemos que el mail va dirigido a Fina Robles, que acaba de morir. Y que habéis preguntado antes si era actriz, y no es actriz, pero he dicho, me extraña que no se haya preguntado todavía por si la profesión de Fina Robles es importante. Bueno, venga, 20 segundos para acabar esta ronda. Fran, ¿tú tienes una alternativa? Pues no, porque la teoría que tenía era esa y me he quedado en blanco ahora mismo. Bueno, oye, pues muchas gracias a los cuatro, Daniel, José Luis, Blanca, Fran, habéis jugado muy bien el número y en 2 minutos seguimos investigando. El juego de los detectives. 4:36, 3:36 en Canarias, hoy es martes, así que estaba despierta ya desde hace un rato, lo que pasa es que nos hemos metido aquí en el fregado este de la investigación A4 y no habíamos saludado, que no despertado a Raquel Mascaraque. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Estaba ahí escuchando, sí. Sí, estás ya con la historia esta del mensaje que parece una amenaza, que no es una amenaza, que la lee una y otra vez delante de la muerta el inspector Benítez dice, nada, no tiene nada que ver con... No era una amenaza que se pueda relacionar con este homicidio. Bueno, y no es una actriz. Bueno, Raquel Mascaraque es periodista especializada en psicología emocional, divulgadora en redes de todo lo que tiene que ver con el cerebro, ilustre autora del éxito editorial A Celebrar, que muy celebrado por la comunidad científica. Está teniendo una gran acogida por la crítica. Exactamente. Solo avánzame una cosa, Raquel Mascaraque. Hoy vamos a hablar de personalidades múltiples. Sí. La ficción como con chulería. Yo me he sentido un poco Roberto, contestando sí o no, ¿sabes? Bueno, aquí no me podías decir carece de importancia. Bueno, claro. para darle verosimilitud sí vamos a hablar de eso. A hablar. Oye, por cierto, mira, hablando de verosimilitud, la ficción le ha hecho mucho daño al trastorno este de identidad disociativo, a la personalidad múltiple. Se ha ficcionado, se ha fabulado demasiado con... Sí, un poco. Sí, un poquito, ¿no? Se nos ha ido la mano a veces, un poco ¿no? Sí. Ya. Se ha estigmatizado un poco. Pero un punto de conexión con la realidad sí que tiene, eso sí, ¿no? Tiene, eso sí. Vale. Siempre. Vale. Es lo bonito del cine. Bueno, pues venga, vamos a hablar enseguida, pero a ver si avanzamos primero un poco. ¿A ti se te ocurre alguna pregunta sobre el caso este que tenemos abierto de la amenaza? Que voy a recordar porque están pidiendo en las redes sociales, Arden ahora mismo, Arden dice, por favor recuerda el enunciado de dónde venimos, la amenaza. El cadáver de Fina Robles aparecido está en su despacho. No es actriz. Tiene 2 orificios de bala que han resultado mortales. Con toda seguridad esos disparos han venido desde el exterior. Ha habido un tercero, pero que ese no le dio a Fina Robles, que ha rozado la pantalla de su ordenador portátil, que la tenía encendida, y se ha quedado ahí bloqueado en el mensaje que se lee, que es un mensaje, un mail que va dirigido a ella. No es un anuncio, es un mail que va dirigido a ella y que dice: era la última oportunidad que tenías, no te daré más margen, morirás hoy tal y como estaba previsto. Benítez, que es el inspector, lo lee, y lo lee como preguntaba muy bien Blanca de Vitoria, como si le sonara de algo. Sí, no es de una canción, pero le suena de algo. Y lo lee era la última oportunidad que tenías, no te daré más margen. Y dice, ya está. Esto no tiene absolutamente nada que ver con este homicidio. ¿Por qué? ¿Se te ocurre a ti alguna pregunta, Mascaraque? ¿Es de una película esa frase? No. Vale, yo tengo otra. Sí. ¿Es de un libro? Es de un libro... Tampoco. De un libro tampoco. Héctor está en ruta hacia Barcelona. Hola, Héctor, 900-100-800. ¿Qué tal, Héctor? Hola, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo va? ¿En qué punto estás? ¿Cómo está? ¿Minuto de juego y resultado en la carretera, Héctor? Pues mira, ahora mismo voy por Comunidad Valenciana y va la cosa tranquila. Bien, buen clima, todo lo que cabe y la carretera tranquila. Perfecto, venga, pues vamos a centrarnos en esto. ¿Qué se te ocurre, Héctor? ¿Alguna solución o alguna pregunta? Pues yo iba sobre todo por el tema de literatura, si podía ser escritora, editora o correctora de libros, pero como has dicho que no tiene nada que ver con literatura, me imagino ¿Cómo? que... Espera un momento, ha preguntado, ¿es de un libro? Una cosa es decir, ¿tiene algo que ver con la literatura? Y lo último que han preguntado ¿es una frase de un libro? Y yo he dicho que de un libro no. Otra cosa, pero imagínate que ella fuera editora de una editorial. O correctora para corregir los libros, vale, como tú sabes que se utiliza. Claro, vamos a preguntar entonces si trabaja en una editorial o pregunta si es editora.
No, que si trabaja en una editorial. No. Pero eso tampoco cierra a que algo tenga que ver con el mundo literario. Lo digo por si acaso, ¿eh? Porque tú, cuando he respondido a que no es una frase de un libro, ya te has cerrado a preguntar lo que tenías previsto preguntar. Con eso no quiero decir que pertenezca, pero que no lo hemos cerrado. No hemos cerrado que pertenezca al mundo editorial. No, no es escritora tampoco. Vale. No es escritora. Bueno, pues nada, vamos a seguir pensando y a seguir escuchando a oyentes, a ver si avanzamos. se nos ilumina la bombilla. A ver si es posible. Héctor, buen viaje, muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Javi está... Sí, Parda, dime. No, que se me ha iluminado. ¿Sí? Una que nadie... No sé, me ha venido la inspiración divina. Es importante saber la profesión de Fina Robles. Sí. Sí, es importante. Yo pensaba que le había preguntado yo eso. No, igual lo he pensado. Igual lo has pensado. No, yo lo que creía es que ya había quedado clarísimo, porque cuando habíamos descartado que fuera actriz... Creo que he aprovechado ya que el Pisuerga pasaba por Valladolid para decir, bueno, aunque no sea actriz, es posible que sea muy importante saber la profesión de Fina. Y sí es importante. Javi está en ruta hacia Vitoria. Hola, Javi. Hola, buenas noches. ¿Qué buenas tal? noches, cuadrilla. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Aquí vamos, piano, sin cándala que te pegó. ¿Por dónde estás? Minutos, juego y resultado. ¿También bien? ¿Acompaña el tiempo por ahí? Sí, estoy aquí en Miranda, o sea que aquí la noche no soleada, pero no. está bien. Está fresquita, bien. fresquita. No llueve ni hace viento ni nada, pero sí. bien. Oye, ¿tú habías pensado también en lo importante que puede ser la profesión de la muerta, de la asesinada, o preguntas por otro lado? Pues yo iba a preguntar bueno, en principio estoy muy descolocado, pero iba a preguntar, ¿el sitio donde la matan es su sitio de trabajo? Sí. En su despacho, lugar de trabajo. Yo creo que el hecho de que ponga despacho ya aquí era como una banderita puesta para que señaláramos lo importante que puede ser el trabajo a lo que se dedica. Y sí. Yo iba porque igual ella no estaba en el sitio adecuado y no era para... O sea, no tenía que estar ella en ese despacho, por ejemplo. No, sí, es su despacho. No. Ella está en el despacho donde tiene que estar. Es su despacho. Sí. Pues entonces, sobre el caso no hay más preguntas, mi señoría. Bueno, Javi, buen viaje, muchas gracias. Pero sí tengo una para preguntas y respuestas. ¿Cuál es? ¿Quién le pone los huitos a los gajos de las mandarinas? ¿Quién, perdona? ¿Quién le pone los huitos a los gajos de las mandarinas? Bueno, a ver, ¿quién le pone es plan? Yo me refiero, porque hay gajos de las mandarinas que tienen huitos unos sí y otros no. Ah, creo que ya sé lo que dice. Las semillas están grandes, los pipos o ya. como lo llames. Vale. Sí. Que porque unos gajos tienen sí y unas mandarinas llevan y otras no, ¿no? Y da mucha rabia, ¿eh? Claro, ¿a qué se debe eso? Si da rabia, pues cuando le pegas un bocado y coges el huito, las muelas ni te cuento. Claro, como te digo. Tendría que poner una etiqueta, una advertencia. Cuidado que puede venir esto con huesos, como con pepitas. Los pimientos del padrón, los alimentos... Sí, pero uno ya va preparado para eso. Dice, cuidado, pimientos del padrón, a ver si va a picar. Mandarina, cuidado, a ver si va a tener pepitas. Claro. Bueno, oye... Tan confía que se va a tiene huito. Oye, vamos a preguntar entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende que tenga o no tenga...? Tú lo dices, le llamas huitos. Sí, huitos. Vale, perfecto. Lo digo para apuntarlo aquí, tal y como queda preguntado. Javi, buen viaje, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego, agur. Mira, otro Javier de Valencia. Hola, ¿qué tal? Hola, Gabón. Buenas nit. ¿Cómo resolvemos esto? La noche de los Javis, ¿eh? Sí. A ver, a mí se me ha ido esto, porque al decir que le suena al inspector y a ser importante la actividad de la muerta, pues sí. No voy yo por ahí. Pero bueno, le voy a hacer la pregunta por si ayuda. Yo estaba pensando si la fecha del email no correspondía al día ese, cuando estaba el inspector delante. Carece de importancia.
Por eso. Lo más cercano que han preguntado a esto es si a lo mejor le llamó la atención que la fecha fuera o muy anterior. Eso es. Yo iba por ahí al disparo. No, la fecha tiene que ser de ese día o cercana. Sí, pero eso no es lo que le da la pista. No, en todo caso, le da la pista a Benítez sí, para reafirmarse en que no tiene nada que ver con el asesinato. Sí, cuando he oído que a él le sonaba y encima era importante el trabajo de ella, digo, ya muy mal. Claro. Muy mal. Sí, bueno, pues no tengo otra. Voy a dar paso para que a ver si entra alguno más. Yo creo que ya no. Avanzáis. Bueno, a ver si avanzamos. Mascaraque, Edgarita, Parda, ¿podemos ayudar un poco a Javier? ¿Tenéis alguna más por ahí? Yo tengo una más. ¿Sí? ¿Es abogada? Es abogada, no. Tú, Raquel Mascaraque, ¿qué tenías? Si esa frase está relacionada con su trabajo. El mail está relacionado con su trabajo. Sí, o si es una amenaza. O sea, mi duda es... No, amenaza no es, quiero decir si está relacionada, si ella está trabajando... Sí. Y eso es algo parte de su trabajo, que ella está revisando... Eso es parte de su trabajo, quiero decir. El mail no es algo que pertenezca a su ámbito personal, tiene que ver con su trabajo, pero, como deduce el inspector Benítez, no es en realidad una amenaza. Todo pinta que sí, pero Benítez, que repite una y otra vez, dice, ya está, no, esto no tiene nada que ver, esto que no nos despiste, vamos a investigar de verdad. Y lo que tenemos que averiguar es por qué lo sabe Benítez. Bueno, Javier, mañana más, que ahora vamos a ver si nos desdoblamos con Raquel Mascaraque y hablamos de personalidades múltiples, ¿de acuerdo? Sí, vamos a ir pensando. Venga, un abrazo. Venga, a verte. Hasta luego, hasta ahora. Bueno, además coincide, Raquel Mascaraque, que es que hoy, 5 de marzo, es el día del trastorno de identidad disociativo, que es como, bueno, es el término más científico de esto que conocemos como personalidad múltiple, ¿no? Sí. Esa vaya casualidad. ¿En qué consiste exactamente? A ver, vamos a intentar obviar todo aquello que hemos leído, que hemos visto en el cine. ¿En qué consiste exactamente? Pues al final este trastorno consiste en que una persona puede tener varias identidades distintas que de alguna manera salen en diferentes momentos, ¿no? O sea, cada identidad pues tiene su manera de hablar, su personalidad, su manera de comportarse, sus hábitos y suelen ser diferentes a los de la persona en sí. O sea, la manera de vestir o incluso el género, ¿vale? Puede variar en estas identidades. Entonces, en el momento en el que la identidad entra, pues controla de alguna manera el pensamiento y los movimientos de la persona en sí. Pero es que en algunos casos estas personalidades, ¿no? Estas identidades, que es como se llama, pues pueden estar jerarquizadas, del modo que a lo mejor, imagínate que una persona tiene 10 identidades y una controla al resto, pero el resto no saben que hay más identidades. No sé si me explico. Sí, hay un límite, lo digo porque mira, vamos a ir pasando de la realidad científica a la ficción. Una película, por ejemplo, como esta, Múltiple. Múltiple. Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. 23. ¿Qué ha pasado? ¡Abra la puerta! Hay una flor en cada almohada en el baño, como si le importásemos. ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos. ¡Estamos aquí! ¡Aquí dentro! No os preocupéis. Él sabe por qué estáis aquí, pero no le está permitido tocaros. Bueno, un hombre que tiene 23 diferentes personalidades, pero un caso como este de Múltiple, imagino que tienes presente, ¿verdad? La película, Raquel. Sí. ¿Esto lo avalaría la comunidad científica? Sí, no. ¿En qué es creíble, en qué no? A ver, yo he visto la peli y como película de ficción a mí me gustó mucho. Y es cierto que la comunidad científica pues ve que hay ciertas cosas que son reales, pues como la jerarquía de las identidades, por ejemplo, ¿no? Que hay una de las personalidades que saben que el resto existen y pueden acceder a sus pensamientos, pero por ejemplo, una de sus identidades, que es un niño, no sabe que hay más personalidades que le acompañen. Entonces sí que hay ciertas cosas que pueden reflejar lo que es este trastorno de identidad, pero las películas les suelen poner como personas malas. Aquí no, es como está secuestrando a 3 chicas, entonces al final se puede pues estigmatizar. O sea, un hecho que sería al menos dudoso para la comunidad científica no es tanto que coexistieran 23 personalidades diferentes, no es el número de personalidades, sino que todas fueran perversas.
por ejemplo. Claro. Bueno, y también que en esta película pues hay una de las personalidades que tiene diabetes y otras no. Eso tampoco está demostrado que pueda cambiar, pues eso, tú, pues por ejemplo, tener diabetes o no. Que una personalidad tenga diabetes y otra no. Claro. O sea, sí que es cierto que lo fisiológico no puede cambiar. Quiero decir que si uno tiene una patología siendo parte de uno de esos 23 hombres o personas que coexisten en el protagonista de Múltiple, si no tiene colesterol, no tiene colesterol, evidentemente ninguna, ¿no? Eso es. Vale. O sea, eso es lo que no está tampoco demostrado. Entonces sí que es cierto que se ficciona demasiado y se lleva eso a la maldad. Claro, bueno, son licencias, licencias creativas, pero... O sea, a mí como peli me gustó mucho. O sea, como peli está muy bien hecha, pero tiene ese estigma un poco. Oye, ¿por qué se desarrolla este trastorno? Pues al final es una manifestación extrema, ¿sabes?, de un evento traumático. O sea, suele ser normalmente trauma infantil por parte de los padres. Sí que dicen que en Estados Unidos, Canadá y Europa alrededor de el 90% de las personas pues tiene antecedentes de maltrato grave, de abandono, o si no es abandono o abusos, pues a lo mejor han experimentado una pérdida temprana importante, una enfermedad. O sea, es como una especie de defensa ante emociones que son tan fuertes que no son capaces de asimilar. Entonces se generan diferentes personalidades que de alguna manera te protegen, ¿no? Tú te disocias porque no te puedes enfrentar a ello y te alejas para no gestionarlo. Entonces dejas que otra personalidad pues gestione eso por ti. Y entonces, en función de esa defensa del entorno hostil en el que se encuentra esa persona, por eso se pasa de un registro a otro, de una personalidad a otra, ¿o por qué? Claro, suele ser pues, cuando tienen diferentes grados de estrés. Entonces se recurre a una personalidad o a otra para gestionar la situación, dependiendo de lo que la persona esté sintiendo, pero suele ser cuando la situación en sí les supera. Y según el manual de psiquiatría, este trastorno de identidad tiene como dos formas en las que se puede manifestar. ¿Vale? Está la forma posesiva, que es la que hemos estado hablando, ¿no? Que tiene diferentes personalidades que de alguna manera pues toman control de la persona y que el cambio de personalidad es muy evidente. Pues pasas de ser un hombre a pasas de ser un niño o una mujer, cambia tu forma de hablar. Y esto pues puede generar lagunas en la persona o pues hacer cosas que a lo mejor no eres consciente. No suelen hacer mal, ¿vale? No suelen protegerte. Pero pues sí que tienes esa falta de memoria de qué ha pasado ahora. Entonces es un poco caótico la vida de la persona, porque como hemos dicho, a lo mejor la identidad A sabe que la identidad B existe, pero la B no sabe que existen más personalidades. O sea, en ese aspecto, por ejemplo, vuelvo a remitirme a la película Múltiple, sí que es cierto que una personalidad puede estar al margen del todo de lo que ha hecho otra de las personalidades de ese mismo sujeto. Sí, y como no el niño, Edwin no sabe que existen más personalidades. Él ¿sabes? Él no accede a los recuerdos. En ese caso sí que sabe que hay otra personalidad que dice, pues no puedo hablar o no me dejan decir nada, pero no sabe qué pasa cuando entra otra identidad en juego. Y sin embargo, él, no sé si era Barney, se llamaba, o otra de las personalidades sabe exactamente qué ha hecho cada uno. Eso sí que por eso es buena en ese sentido, que tiene ciertas cosas que lo pueden reflejar. Bueno, a ver, decías que se puede manifestar de dos maneras, de la forma posesiva, de otra forma, ¿cuál sería? Y pues la no posesiva, o sea, al final es menos evidente, porque a lo mejor sí que genera un cambio repentino en el afecto que te tiene esa persona, pero no es tan obvia como la forma posesiva, porque no hay tantos cambios, aunque sigue siendo igual de angustiosa. O sea, al final es como si se estuvieran viendo a sí mismas en una película o estuviesen viendo una persona diferente, ¿no? Al final piensan, sienten o dicen cosas que no pueden controlar. O sea, a lo mejor le cambian los gustos de la comida, ropa o intereses, pero es un poco menos obvia. Ya. Le puede cambiar eso, no la analítica, como habíamos dicho. Y está muy bien, quiero decir, aunque no se ajuste a la realidad científica, por parte del creador de la historia está muy bien pensado eso de que un personaje dentro de un mismo cuerpo pueda ser. Y el actor es maravilloso, Claro, o sea, me parece que el actor a nivel de cine, o sea, el actor me parece que lo hace
increíble cómo cambia de personalidades en segundos, que creo que representa 10 personalidades en la peli. Es brutal. No, eso nada que objetar. Pero cuidado que con no estigmatizar, eso sí. Raquel Mascaraque, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. A ti. Hasta chao, luego, chao. buenos días. A celebrar, Chao. como dices tú. A celebrar. Oye, hace días que no saludamos a Agulló, ¿no? A la Benjamina del equipo, Ay, que no quiere buscarse enemigos, dice. Yo creo No, que... bueno. A ver, este es el típico... No hablo aquí de múltiples personalidades y tal, porque después en la redacción parece otra cosa, pero... yo creo que esto es un escudo que se pone ella, ¿verdad? Es un parapeto de no, yo no quiero buscarme enemigos, pero estamos acercándonos al 8 de marzo, Día de la Mujer. No sé si tendrá que ver algo con lo que nos va a contar Agulló. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sigo sin querer buscarme enemigos, pero lamentablemente con este discurso a día de hoy me he encontrado muchos, aunque ya sabéis. Desde muy jovencita era una joven rebelde, ya mi madre me decía que era una rebelde sin causa, pero con causa. Con causa, con una buena causa. La igualdad, en mayúsculas, en el trabajo, con el sueldo, en la conciliación, en los cuidados. La seguridad también en mayúsculas, para poder hacer lo que queramos, donde queramos, a la hora que queramos y en las condiciones que queramos. Y la igualdad para todas y en todas partes. Una causa tan importante como es el feminismo, y es que ya no queda nada para que las calles vuelvan a sonar así. Reivindicamos estas semanas, pero no es cuestión de un día solo. La batalla de la igualdad es larga y se libra día a día. No me perdonaría no usar este altavoz que tanto me ha enseñado a mí sobre el feminismo. Un movimiento que sin quemar un contenedor ha cambiado, ha transformado profundamente el mundo en las últimas décadas. ¿Tanto? Por todas las mujeres sometidas en todas las partes del mundo, a las que nuestros problemas y diferencias de feministas del primer mundo les deben parecer de aurora boreal, porque su lucha casi siempre empieza por sobrevivir. La lista de los desafíos feministas es larga. Irene Montero. Poderoso movimiento popular y también con leyes y políticas públicas. Hemos avanzado, pero también enfrentamos en cada paso obstáculos como los debates internos dentro del movimiento. Y además esto se suma a un contexto de auge de extrema derecha a nivel internacional, que por supuesto está en contra del movimiento feminista. Escuchamos al estadístico Jorge Jiménez, cuando no chocamos contra referentes que nos hablan desde su innegable situación de privilegio. Rafa Nadal. Si me preguntas si soy feminista, te digo oportunidades las mismas, sueldos los mismos, no. ¿Para qué? En la lucha por una igualdad real aún queda mucho por hacer. Quienes más convencidos están de que la promoción de la igualdad de géneros ha llegado a un punto en el que se está discriminando a los hombres son los chicos de 16 a 24 años, el 51%. Finalizo desde la tristeza por mi generación y con la memoria intacta, pero con la ilusión de que ni las mentiras negacionistas ni la caza de brujas conseguirán que el feminismo desista de su hoja de ruta. La revolución será feminista o no será. Que Clara Campoamor cierre esto por mí. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté. Considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.